Buenas 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 noches, profe. noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, por dicha, ¿cómo les va con estos famosos bloqueos? ¿Se han visto muy afectados por los bloqueos? Pero como en estos días al menos yo no he tenido que salir, profe. Por Bueno, dicha, eso es no una he gran tocado nada. ventaja. El hecho de no tener que salir es una gran ventaja. Y claro, más bien mañana me toca ir a Escazú, pero no sé, me tiene preocupada eso. Sí, sí, sí. Y es que el tema es que son muchos bloqueos en muchas partes del país, pero por muy pocas personas, ¿verdad? Yo los que vi en su momento eran grupos muy pequeños de, no sé, máximo 10, 15, 20 personas, pero están prácticamente distribuidos en todo el país. Y en una ocasión, también de noche, estuve a punto de tener un accidente porque hacen el bloqueo, ponen llantas, piedras, diferentes obstáculos, y cuando ya ellos se van, eh, obviamente ellos no retiran los escombros, y si uno va de noche a cierta velocidad puede tener un accidente. Entonces les recomiendo que traten de tener esa precaución, porque en cualquier momento se pueden, en cualquier lugar pueden encontrar obstáculos de ese tipo. Bueno, jóvenes, para hoy teníamos entonces continuar con el tema que habíamos dejado pendiente la semana pasada. Yo les había pasado unos materiales, digamos, el martes de la semana pasada, por el tema de que una parte de la clase era sincrónica, y el viernes, ante la dificultad que yo tuve de traslado, les pasé también otros materiales para la idea era que los revisaran. También les pasé unos casos para que los pudieran resolver. Y la clase de hoy quería pues que aprovecháramos para cerrarla un poco, para cerrar estos temas, para ver si ustedes tienen dudas, para que resolvamos también los casos que les pasé. Y también mencionarles que en mediación virtual ustedes pueden encontrar que he estado subiendo en estos días varios documentos, ¿verdad? Entonces es importante que ese sitio lo revisen con bastante frecuencia, porque les pasé una noticia sobre reconstrucción de un hecho que lo estuvimos viendo la clase pasada. Les pasé una presentación sobre comprobación inmediata y medios auxiliares, casos sobre medios de prueba, la escena del delito de las pruebas materiales. También les pasé un documento que se llama Criterios Uniformadores de la Sala Tercera sobre pruebas y otros. Obviamente viene el documento completo, es decir, yo no excluí de ahí. En todo caso, me pareció que era importante que lo tuvieran como material relevante, pero lo importante es que de ese material traten de ustedes de identificar los temas que nos atañen, ¿verdad? Si son temas de derecho penal sustantivo, de derecho procesal, que no estamos viendo o que ya vimos o que es del primer semestre, simple y llanamente hagan caso omiso del mismo. También, ahora que recuerdo, a Celine le pasé por WhatsApp, creo que fueron los documentos adicionales de presentaciones, ¿verdad? Celine, así fue, ¿verdad? Yo creo que yo tuve problema para subirlo a la mediación virtual y se los pasé se lo pasé a usted por WhatsApp. Sí, profe, yo reenvié todo al grupo de WhatsApp del grupo. Ok, en todo caso, bueno, si alguno hubiera tenido alguna dificultad con esos documentos, voy a aprovechar para, ahora que terminamos la clase, subirlos de una vez a mediación virtual para que los puedan también tener ahí a la mano por si hubiera por si hubieran tenido algún problema a la hora de bajarlos por WhatsApp. Entonces, bueno, como ustedes vieron, el material que les pasé es bastante amplio, tiene que ver sobre diferentes tópicos, está muy relacionado con
con precisamente lo que habíamos iniciado a indicar la clase pasada, que era lo que era básicamente el tema de la comprobación inmediata y todos los medios de prueba, digamos, relacionados con eso, ¿verdad? Entonces, ahí yo les pasé una presentación del allanamiento. Además, voy a permitirme un momento abrir acá el Código Procesal Penal para que lo tengamos a mano y podamos ir comentándolo. Pero como les digo, la idea es aprovechar esta clase para absorber dudas, inquietudes, comentarios que tengan sobre el tema, los podemos, la idea es aprovechar esta lección para eso. Entonces, vamos a ver, aquí está el código. Ay, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, estos medios de prueba están ubicados precisamente en el libro tercero. Recuerden que tenemos disposiciones generales, que son las que ya hemos visto en gran medida. Y luego, si ustedes ven el Código Procesal Penal, hay varios títulos, ¿verdad? Ahí yo no sé si lograrán verlos, si se verá muy pequeño, pero está casualmente por acá el tema. Vean que hay un título segundo que es comprobación inmediata y medios auxiliares. Luego tenemos un título tercero que son testimonios, un título cuarto que son peritos y un título quinto que es otros medios de prueba. Entonces estábamos más que todos centrados en lo que era comprobación inmediata y medios auxiliares. Entonces vean que dentro de lo que yo les pasé en estos días, o la semana pasada más concretamente, fueron básicamente estos temas que tenemos acá: inspección y registro del lugar del hecho, el acta que se debe levantar, las facultades que posee el juez o el fiscal para esos efectos, la inspección corporal, la requisa, el registro de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáveres, la reconstrucción del hecho. Para eso les pasé una noticia también para que tengan un dato de la vida real. El allanamiento y registro morada, el allanamiento de otros locales, tiene la resolución con el allanamiento, formalidades para el allanamiento, allanamiento sin orden, es decir, que no requiere orden judicial, lo que es el secuestro, que aquí es importante, ahora podemos ampliar un poco entre la diferencia entre el secuestro, el comiso y el decomiso, porque la prensa comúnmente confunde mucho ambos y cuando quiere decir secuestro, habla de comiso o decomiso, que son dos cosas distintas. El procedimiento para el secuestro, la devolución de los objetos secuestrados. Tenemos acá la interceptación y secuestro de comunicaciones, que es un tema muy importante que vamos a tratar de ver si lo logramos agotar hoy, y si no, lo podríamos concluir el próximo viernes. Clausura de locales y el tema del control. Entonces vean que son bastantes temas. En este título segundo, vean que están ubicados una serie de pruebas o de medios de prueba que tienen una importancia fundamental en el proceso penal. Y todos, digamos, van orientados hacia una finalidad distinta, ¿verdad? Probablemente los que ustedes más escuchan en las noticias es el tema de los allanamientos, ¿verdad? Cuando ven ese montón de policías que llegan y botan puertas y montan todo un espectáculo. Y la prensa, digamos, le encanta filmar eso, es decir, a veces la prensa llega primero que los fiscales y los policías, ¿verdad? Entonces eso tiene también un problema importante de filtración de información, pero bueno, el allanamiento es un medio de prueba muy importante y como ustedes lo vieron, consiste en el ingreso forzado de una morada, de una casa de habitación, de oficinas, de negocios, etcétera, con la finalidad de obtener pruebas relacionadas con el delito. En Costa Rica, concretamente sobre el tema del allanamiento, en algún momento se estuvo dando la práctica de que llegaban los funcionarios, a veces sin orden, y le pedían al morador que si él estaba de acuerdo en que ellos ingresaran. Y eso plantea una discusión muy interesante, y es si los derechos fundamentales por parte del destinatario pueden ser objeto de... Usted va a ver más adelante, por ahí hay un artículo que yo escribí donde planteo por lo menos el tema a grandes rasgos, y la doctrina mayoritaria llega a la convicción o a la conclusión de que sí es posible disponer o renunciar a la tutela de esos derechos constitucionales
siempre y cuando la dignidad humana no esté de por medio. Entonces, sí podría ser posible que yo consienta el ingreso a mi morada por parte de un fiscal, por parte de un funcionario del OIJ. Sin embargo, el tema se prestó después para mucha discusión porque las personas que daban el ingreso, pese a que quedaba documentado que habían autorizado el ingreso, etcétera, llegaban después a debate y decían, no, miren, eso no es cierto. La policía nos amenazó, nos coaccionó, nos dijo que si no accedíamos nos iban a hacer daño. En fin, el tema se complicó muchísimo y ya el Ministerio Público giró hace algún tiempo una directriz en la que expresamente decía que no se iba a volver a utilizar el procedimiento del ingreso consentido en los inmuebles o en los domicilios. Entonces, en este momento debe necesariamente contarse con la orden. Entonces, bueno, si les parece, podemos hoy alternar un poco la dinámica. En lugar de yo exponer y exponer o de repetir cosas que vienen en los documentos que les pasé, podríamos pasar a ver dudas, podemos pasar a resolver los casos y puede ser también que ustedes me digan, profesor, a mí me gustaría que me ampliara sobre tal tema o sobre tal otro para entender mejor. Es decir, no necesariamente tienen que ser dudas de que de la lectura del material hay algo que yo lo dije de manera poco clara, etcétera, sino en general cualquier tema que tengan al respecto. Entonces, soy todo oídos y ustedes me dicen en qué tema les interesa ampliar o alguna figura que ustedes digan, profesor, no me queda muy clara en qué consiste esta prueba o la diferencia entre esta prueba y la otra. En fin, ya estoy hablando más de la cuenta, ¿no? Entonces, ustedes mandan. Si nadie pregunta, Profe, yo podría asumir, espero no equivocarme, que todo está clarísimo, pero normalmente estos temas generan inquietudes de orden teórico, de orden pragmático, de cómo se ejecutan, cómo se llevan a cabo, cuáles podrían ser situaciones en que se generan prueba ilícita, en que, digamos, se incumple alguna formalidad, cuál es la formalidad que comúnmente se incumple más y que genera problemas de prueba ilícita. En fin, siéntanse en total libertad, jóvenes, no tengan ningún profe, temor de ¿usted me preguntar. podría Primero, explicar por qué se dice que en el secuestro una finalidad es de garantía civil? sí, porque si ustedes van al secuestro, vean que dice, el juez, el Ministerio Público y la policía podrán disponer que sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba. Para ello, cuando sea necesario, ordenará su secuestro. En los casos urgentes, vamos a ver, sí, ahí tal vez es importante aclarar que el secuestro, digamos, no es que sea una medida que uno pueda utilizar, digamos, como una medida cautelar que uno puede utilizar para el reclamo civil. Es decir, yo no podría presentar una acción civil y decirle al juez, mire, vaya y secuestre, digamos, no sé, las joyas que tiene esa persona en la casa de habitación. Sin embargo, vean que esto es interesante porque de manera indirecta, pensemos, por ejemplo, que podríamos tal vez entrar aquí con el tema de lo que es el comiso y el decomiso, porque esto podría tal vez tener más relación para que ustedes comprendan la diferencia, porque digamos en esta materia lo primero que tiene lugar es el secuestro y después en sentencias cuando se puede disponer el comiso y el decomiso. Entonces tal vez yo creo que si les muestro aquí el tema del comiso y el decomiso, tal vez esto les pueda ayudar, ¿verdad? Vamos a ver, esto está en el Código Penal. Vean, por ejemplo, Jimena, que si uno se va al Código Penal, el título séptimo se denomina consecuencias civiles del hecho punible. Y bueno, el artículo 103 dice lo que comprende,
Pero es importante porque dice, todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia y ordenará la restitución de las cosas o en su efecto el pago del respectivo valor, la reparación de todo daño y perjuicio causado tanto al ofendido e indica en tercer lugar el comiso. Después, si nos vamos más adelante, más que todo al 110, vea lo que dice el 110. El delito produce la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se cometió y de las cosas o los valores provenientes de su realización o que constituyan para la gente un provecho derivado del mismo delito, salvo el derecho que sobre ellos tengan el ofendido terceros. Se excluyen los vehículos, etc. Entonces, vean que es interesante porque, por ejemplo, yo les decía, en casos de legitimación de capitales, ¿qué es lo que sucede? La Fiscalía ordena el secuestro de todo lo que en apariencia esté relacionado con, o sea, consecuencia del delito de legitimación de capitales. Entonces, ustedes han visto en esos casos que se llevan pantallas, se llevan los carros, se llevan los sofás, se llevan todo lo que se encuentra que pueda estar relacionado. Entonces, eso es porque en ese momento se ordena el secuestro. El secuestro es esa medida, digamos, mediante la cual se ordena, digamos, mantener, digamos, o se obtiene la posesión de determinados bienes por parte del órgano judicial temporalmente con miras a determinar qué va a suceder con esos bienes, ¿verdad? Puede ser que se secuestren para fines probatorios, porque yo necesito realizar pruebas sobre esos bienes. Puede ser que se secuestren con estos fines que estamos hablando del comiso o el decomiso. Para efectos de ustedes, recuerden que comiso y decomiso es lo mismo. Es decir, el 110 que habla del comiso es exactamente lo mismo que el decomiso. Entonces, el secuestro es antes de la sentencia. Y en sentencia, esos bienes que fueron secuestrados, el juez puede ordenar su comiso o su decomiso. Entonces, vean que en ese momento sucede como una especie de expropiación de la titularidad del bien y pasa a manos del Estado. Entonces, por esa razón es que se dice que puede servir a los fines de la responsabilidad civil, más que todo para este tema, es que yo lo veo más claro, ¿verdad? Ahora, pensemos en el caso también de un robo de un vehículo. ¿Dónde lo tienen parqueado? Está en un, ¿cómo es que le llaman? Un deshuesadero, yo creo que es donde le llaman, donde están los carros que están a punto de desarmarlos. Entonces yo le pido al fiscal, mire, ordénese el secuestro del vehículo para que se me entregue, ¿verdad? Entonces, en ese caso, igualmente se ordena el secuestro, que tendría relación con el tema de la comisión del hecho delictivo, pero también podría servir para el tema de la responsabilidad civil, ¿verdad? Para la restitución de la cosa a su legítimo titular. Entonces, por eso es que yo pienso que se indica en ese documento que les pasé que puede servir también a los fines de la reparación civil, ¿verdad? Raquel, con gusto. Raquel me ha levantado la mano también. Sí, profe, es que el día que usted mandó los casos, yo también estaba en una empresa, entonces no los pude ver bien y los respondí después como muy rápido y no lo vi bien, pero ya ahora sí me puse a ver unas lecturas y todo con respecto a lo de la autorización, como que yo del consentimiento de que entren a mi casa. Entonces tenía la duda de que hasta qué punto yo estoy consintiendo, como en el caso de ella, que le encuentran drogas en la casa. O sea, ¿qué tan lícita es esa prueba y qué tantas formalidades necesita a fin de cuentas? O simplemente si yo dije que sí, se presta como en general para que hagan una recolección de la prueba o cómo funciona. Yo les voy a decir, digamos, que en la práctica esta situación del consentimiento era absolutamente una excepción, ¿verdad? Digamos, yo les voy a decir de los casos que yo he visto, prácticamente podría, digamos, afirmarlo sin temor a equivocarme, que el 100% de los casos donde ha habido allanamiento ha sido mediando una orden. Probablemente ha sido alguno que otro caso, digamos, donde se ha dado esta situación de un consentimiento.
Y tendría que ser, digamos, vean que estos allanamientos consentidos tendrían que ser casos que incluso salgan de la regulación del 197, ¿verdad? Porque como yo les decía, el 197 es lo que se llama allanamiento sin orden. ¿Qué significa? Que yo puedo ingresar a una determinada vivienda, etcétera, sin una previa orden judicial, pero vea que se trata, en este caso, de 4 eventos, digamos, muy particulares que demuestran una urgencia, una necesidad, digamos, inmediata de ingresar. Por ejemplo, cuando hay un incendio, inundación o algo similar, que se encuentra amenazada la vida de los habitantes, hay un estado de necesidad ahí clarísimo, ¿verdad? O sea, ahí no ni siquiera de pensarlo, yo tengo que entrar porque si no entro van a morir las personas que están ahí. Se denuncia que personas extrañas mientras se introducen en un local con indicios manifiestos de que pretenden cometer un delito, es decir, se está dando ahí en ese momento infragante. Si yo me voy a pedir una orden, eso se va a dar y ahí se estaría poniendo en riesgo, digamos, de que se pueda cometer un delito y no se logre evitar a tiempo. Se introduzca en un local algún imputado delito grave a quien se persiga para su aprehensión. Este es un supuesto bastante común y es cuando el OIJ va persiguiendo a alguien y esta persona, ustedes lo han visto probablemente en películas, etcétera, de ahí la primera casa con la puerta abierta que encuentra se mete, amenaza a los ocupantes con una pistola y dice, mire, aquí cierren la puerta, no abran, calladito, más bonito, como dice, y aquí no pasa nada. Entonces, volvemos a lo mismo, si el OIJ que va persiguiendo a esta persona se espera que haya una orden, puede ser que al final se les escape, mate a los habitantes de ese lugar, etc. Cuarto, voces provenientes de un lugar habitado, sus dependencias o casa de negocio, anuncian que allí se está cometiendo un delito o pidan socorro. De nuevo, una situación infragante, urge, un estado de necesidad donde debo ingresar. Entonces, les decía, esos supuestos de consentimiento, de allanamiento consentido o de ingreso consentido a la vivienda o al recinto, deberían de ser supuestos que están fuera de estos y en los que no haya una orden judicial, ¿verdad? Pensaría yo, por ejemplo, el caso en el que se haya ordenado un allanamiento, el juez haya delegado el allanamiento para que lo realicen los fiscales y los de la OIJ. En ese momento no está un juez para poder ampliar la orden de allanamiento y se requiere urgentemente allanar un local contiguo y el hecho de ir a pedir una orden podría atrasar y volver nugatorio el allanamiento, ¿verdad? Entonces, en esos casos es que pensaría yo que tiene sentido este tema de un allanamiento consentido. De lo contrario, obviamente, si se puede conseguir, como les digo, que es la regla, lo lógico. Ahora, recuerden que el allanamiento tiene una regla básica, ¿verdad? Y es que debe ser realizado sin que los imputados tengan conocimiento de que se está siguiendo una causa contra ellos. Es decir, el allanamiento tiene un factor sorpresa fundamental, ¿verdad? En algunas ocasiones se han dictado allanamientos ya cuando los imputados están apersonados, ya llevan unos años en el proceso, ya no tiene ningún sentido, ¿verdad? En el momento en que el imputado se entera que va a ser allanado, ya se perdió ese factor sorpresa y lo que yo podría haber encontrado, ya probablemente el imputado lo desechó, lo botó, lo quemó, se lo comió, lo echó por el inodoro, se lo dio a la mamá, a la vecina, en fin, puede haber hecho cualquier cosa, ¿verdad? Pero sin ese factor sorpresa, un allanamiento no tiene absolutamente ningún sentido. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ahora, muy bien, con todo gusto. En el caso del allanamiento, es muy importante, eso fue que yo también les pasé esos conceptos, es muy importante que ustedes tengan claro qué se entiende por lugar habitado, qué se entiende por sus dependencias, qué se entiende por casa de negocio u oficina. Vean que en estos casos del 193, el allanamiento debe ser realizado personalmente por el juez. Ojo, ahí no cabe delegarlo en otros funcionarios judiciales. Si lo delega, ya ahí tendríamos un motivo de una actividad procesal defectuosa. Y además, muy importante, vean que dice el allanamiento y registro.
¿Por qué razón? Si ustedes ven una orden de un juez de allanamiento, normalmente se van a dar cuenta que lleva un trinomio. Dice, se ordena allanamiento, registro y secuestro. ¿Por qué razón? Porque si yo nada más ordeno el allanamiento y yo nada más podría entrar, ver, sí, muy bien, está todo muy bien, muchas gracias, hasta luego, nos fuimos. Si yo no ordeno el registro, yo no puedo registrar. ¿El registro qué significa? Como su nombre lo dice, registrar, buscar. Es cuando ustedes ven que los oficiales vuelcan camas, sacan gavetas, buscan en las bibliotecas que hay algo oculto, si hay una gaveta con llave, romperla. Todo eso implica el registro. Y el secuestro, aquí viene a colación lo que decía Jimena, el secuestro, ¿qué es? Que de lo que yo logre encontrar de ese registro que sea útil para el proceso, yo lo secuestro, es decir, lo tomo y me lo llevo. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí, profe. Ok. Ahora bien, con el tema del secuestro, aquí hay un aspecto muy importante y es que el secuestro precisamente tiene un aspecto fundamental que aunque el 199 nos da una referencia, yo creo que yo por ahí les puse otros artículos del código donde hacen referencia a esto. El secuestro tiene una relación directísima con un tema fundamental que es el de la cadena de custodia de la prueba. Y en esto, jóvenes, es muy importante que ustedes tengan este tema clarísimo. Cuando se secuestra un objeto, debe de haber una certeza absoluta de que ese mismo objeto que se secuestró fue el mismo objeto al cual se le realizaron las pruebas científicas y que fue el mismo objeto que al final le llegó al juez para que lo conserve como evidencia. Si en algún momento, dentro de todos los pasos que contiene la cadena de custodia, se rompe esa secuencia y yo, digamos, no logro tener esa certeza de que es el mismo objeto, se cayó el caso. Y muy probablemente va a implicar una absolutoria. Ahora, si toda la prueba radica en ese secuestro, es decir, si toda la prueba incriminatoria está relacionada con ese secuestro donde se cayó la cadena de custodia, el caso debe absolverse, porque la prueba ya no se puede utilizar. Es más, han habido casos donde el mismo Tribunal de Apelación o la Sala Tercera acogen reclamos por violación a la cadena de custodia de la prueba y ahí mismo en esa sede, al no tener ya ningún fundamento, ningún sustento probatorio de la causa, ahí mismo ordenan la absolutoria de los imputados. Yo ahorita no recuerdo, pero ustedes que lo tienen más fresco tal vez me puedan ayudar a recordar si en el material que les pasé les mencioné un poco en qué consistía esto de la cadena de custodia y les mencioné algunas normas tanto del CPP como de la ley orgánica del OIJ. Sí, profe, está en el material. Ok, entonces este tema es muy importante. Digamos, en materia de narcotráfico, como yo les he dicho, a mí nunca me ha gustado dedicarme a defensas de asuntos de narcotráfico. Yo les podría decir que lo que yo llevaba en narcotráfico fue cuando fui defensor público, que no me quedaba otra que llevarlo, porque ahí uno no puede decir, mira, a mí estos delitos no me gusta llevarlos, entonces no puedo llevarlos, ¿verdad? Y hay que llevarlos, salvo una razón justificada. En los temas donde se da la discusión muy constantemente de temas de cadena de custodia es en temas de narcotráfico. Y verán qué interesante, porque ese es un caso anecdótico que me pasó casi en los inicios de mi carrera profesional. Y fue un caso de que algunas veces las personas guardan la droga en las cajitas estas de fósforo, ¿verdad? Y guardan, no sé, si las piedras o la marihuana, etc. Bueno, no sé si ahora con los años habrá cambiado y ahora sea un poco más moderno, pero bueno, imagínense ustedes, hace un montón de años se usaban cajitas de fósforos para guardar la droga. Entonces resulta ser que dentro de uno de los primeros casos que me toca era llevar la defensa de un señor como de 75 años que le había encontrado unas pequeñas dosis de droga. Y en ese momento, digamos, yo lo que sentí, digamos, un gran agobio porque yo decía, mire, este señor lo mandan a la cárcel
y de ahí va a terminar muriéndose, ¿verdad? Sus últimos años de vida va a terminar dispensándolos en la cárcel. Y además que había un tema ahí relevante, y es que recuerden que en materia de droga, si es para autoconsumo, no es punible, ¿verdad? Si la cantidad que yo tengo se puede demostrar que es para consumo propio, no habría delito. Bueno, resulta ser que en aquel momento sentencian a este señor, le meten como 15, 20 años, porque además las penas en esta materia son draconianas, y me siento yo desesperado de estudiar qué podía hacer para tratar de ayudarle a este señor. Bueno, al final de cuentas se presenta un recurso y en el cual se cuestiona el tema de la cadena de custodia de la prueba. Para suerte de este señor, la sala tercera, que era en aquel momento quien veía los asuntos, acoge el recurso y creo que es de las primeras resoluciones, si no es la primera, estaba muy cerca de ser de las primeras, donde la sala tercera desarrolló ampliamente el tema de la cadena de custodia de la prueba y en este caso, no recuerdo bien, porque imagínense hace cuántos años, ¿verdad? Anuló el debate y no preciso si absolvió de una vez al imputado o si ordenó el reenvío. Pero bueno, voy a tratar de ubicarla, no les prometo mucho, ¿verdad? Porque ya esos documentos, quién sabe dónde estarán, pero si logro ubicarla, se las comparto casi como una anécdota histórica. Pero en esa materia de droga es muy importante, ¿verdad? Porque la misma droga que se secuestra debe ser la misma que es enviada a análisis forense y es la misma que al final queda a cargo, digamos, del juez como evidencia. Lo otro que quería decirles sobre el allanamiento es que vean entonces que, viendo el 193, dice, será realizado por el juez y deberá iniciarlo entre las 6 y las 18 horas. ¿Por qué creen ustedes que se establece esa limitación horaria? Para proteger la dignidad de la persona. ¿La qué, perdón? La dignidad de la persona y la intimidad. La intimidad, digamos, pues sí, la dignidad está directamente relacionada, pero más el tema de la intimidad, ¿verdad? Porque obviamente hay una mayor afectación a la intimidad si yo llevo a hacer un allanamiento a la 1 de la mañana que si lo llevo a hacer a las 7, 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces se establece esa limitación. Vean qué interesante, porque el párrafo segundo también tiene relación con este tema del consentimiento. Vean qué dice: podrá procederse a cualquier hora, es decir, podría hacerse un allanamiento a las 5 o a las 10 de la noche, cuando el morador o su representante consienta. Entonces, podría ser que el juez haya ordenado hacer el allanamiento a las 9 de la mañana, pero resulta ser que llegaron y el morador dice, no importa, pueden, digamos, estoy pensando en el siguiente ejemplo, digamos, cuando ahí se habla de limitación horaria tiene que ser entre las 6 y las 18. Que no vayan a terminar a las 18, entonces el morador diga, no hay ningún problema, pueden seguir hasta la hora que quieran. Entonces ahí habría un consentimiento también en cuanto a la prórroga del plazo. Y el otro supuesto, vean que dice, o en los casos sumamente graves y urgentes. En este caso debe darse una motivación adicional por parte del juez para ordenar el allanamiento fuera de esta limitación horaria. ¿Cuál podría ser una justificación razonable, jóvenes, de que un juez diga, tengo que hacer el allanamiento, por ejemplo, a medianoche o a las 3 de la mañana? Como de que sea un caso grave o en narcos o algo así, es como lo que uno en las noticias, que están ahí como en esas horas, pero no sé. Casos sumamente graves y urgentes. Ahí usted está mencionando, Paulina, un tema importante, y es que el tema de la gravedad, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad del asunto. Ronald. Profe, yo me imagino un caso tal vez donde las investigaciones hayan dicho que donde si hay que investigar, las personas salen, no sé, en cierto horario, o que esa es la hora ideal para encontrarlas. Exacto. Alguna situación así. Por ahí anda el tema. Esto estaría relacionado con que la hora para poder verificar, digamos, la realización de la actividad delictiva estaría en una franja horaria y puede ser que se esté vendiendo droga. Entonces,
que se diga que la droga se vende entre las 20 y las 24 horas. Entonces, si es, digamos, los imputados son vivillos y después de que hacen la venta se van y desocupan el local, entonces no tendría sentido hacerla fuera de esa hora, ¿verdad? Vean que el allanamiento también a veces tiene un factor importante, y es que si yo llego y en ese momento están cometiendo la actividad delictiva, de ahí, eso tiene un peso muy importante para la investigación, ¿verdad? No solo logré las pesas, los billetes, la droga, todo lo que usan para esta actividad, sino que además cuando llegué, habían hasta clientes ahí pagando, etc. Todo eso ya serviría, digamos, de una prueba muy importante para lograr demostrar el ilícito. Pero también que el allanamiento se vaya a hacer cerca de una escuela y que tengan conocimiento de que eventualmente puedan estar armados. También podría ser eso. Y vean que es importante porque el 193 ya lo vimos, ¿verdad? Pero vayámonos al 194, dice, el allanamiento local es público, que ya les pasé la definición, establecimientos de reunión o recreo, mientras estén abiertos al público y no estén destinados a habitación, será acordada por el juez. ¿Quién podrá delegar la realización de la diligencia en funcionarios del Ministerio Público o de la Policía? No regirán las limitaciones horarias establecidas en el artículo anterior. Entonces, vean qué interesante, porque en ambos casos siempre tiene que ser un juez el que lo realice. Pero en virtud de la menor afectación al derecho a la intimidad, la norma establece dos situaciones diferenciadas. Una, se puede delegar, es decir, el juez no tiene que ir. Y dos, no rige la limitación horaria, se podría hacer a cualquier hora. Vean que la razón de ser es que aquí no estamos hablando ya de moradas, de casas de habitación, etcétera, sino, digamos, lugares donde las personas van más de manera ocasional y no de manera permanente, ¿verdad? ¿Estamos, jóvenes? En cuanto al allanamiento, es muy importante que tomen en cuenta el 195, porque el 195 nos indica las formalidades que debe contener el allanamiento. Y entonces, yo quería preguntarles, digamos, ¿cuál creen ustedes que es la razón por la cual podría o se da en la práctica una mayor incidencia de actividades procesales defectuosas relacionadas con la orden de allanamiento? ¿Cuál creen ustedes que podría ser lo que más afecta, digamos, como tal, el tema del allanamiento? Pero ¿cómo fue la pregunta, perdón? Ajá, ¿cuál creen ustedes que sea la causa que más afecta la validez de los allanamientos que se dictan regularmente en los procesos? ¿El motivo, profe? Ajá. Yo diría que la B, profe. El D. B. Sí. Ah, yo diría que la D. Ajá. ¿Y qué entienden ustedes por el motivo del allanamiento? Supongo que pues no estoy muy segura, iba a dar una respuesta. Supongo que como lo que se busca, pero no así tan explícito. Bueno, aquí interesante, porque lo que se busca, aquí hay algo muy interesante, porque lo que se busca más bien es en la orden de secuestro. Aquí hay un tema muy interesante porque algunas veces se ha discutido mucho cuando se ordena el secuestro de lo que ahí se vaya a encontrar. Algunos defensores dicen, mire, señor juez, es que la orden de secuestro no era exhaustiva en cuanto a qué cosas o sobre qué cosas se ordenaba el secuestro. Y yo siempre digo, mire, salvo que el juez fuera Mahangandara o tuviera habilidades de adivinar el futuro o de prever qué se va a encontrar, es absolutamente imposible que un juez diga, mire, se va a ordenar el secuestro sobre A, B, C, D, F, G. ¿De cómo? Si tuve que haber estado ahí, hubiera tenido que ser partícipe del delito para saber qué es lo que se va a encontrar.
En algunas ocasiones puede ser que sí uno tenga una cierta idea de qué puede encontrarse, pero esa lista nunca puede ser exhaustiva, nunca puede ser completa. Entonces, si se tiene a disposición que se van a encontrar, yo las puedo listar, pero no se pretende una exhaustividad en ese sentido. Pero eso es en relación con el secuestro. El allanamiento no tendría que decir exactamente qué es lo que se va a encontrar, porque recuerden que normalmente se dicta la resolución integrando las tres cosas: se ordena el allanamiento, el registro y el secuestro. Entonces, cuando se habla del motivo del allanamiento, ¿a qué creen ustedes que se refiere? Profe, yo diría que serían los hechos materiales que dan fundamento razonable para pensar que es necesario el allanamiento. Exactamente, exactamente, por ahí anda el tema. Y entonces, aquí obviamente es donde debe venir una parte muy importante del juez de fundamentar su resolución, ¿verdad? Es decir, por qué razón, o de la jueza, perdón, por qué razón se dan razones suficientes, digamos, razonables para ordenar el allanamiento. Entonces, este puede ser un motivo que es frecuentemente objeto de discusión, y el otro es este, que tiene que ver con un par de casos que hemos planteado, ¿verdad? La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser registrados, porque puede ser que la orden era para allanar tal lugar y yo llego y me equivoco y metí otro lugar. Obviamente ahí habría un vicio absoluto porque se estaría ingresando en una vivienda sin orden. Vean que incluso, qué interesante lo que dice aquí, la determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser registrados, que tiene que ver con la palabra que yo les decía. Y recuerden acá que siempre es muy importante tener el 142 presente, ¿verdad? Que dice: las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y precisa. El allanamiento, digamos, es un auto, ¿verdad? En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. Y especialmente es relevante esta segunda parte. La simple relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará en ningún caso la fundamentación. Será insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción de los hechos o la sola mención de los elementos de prueba. Aquí esto es muy importante, porque si un juez nada más dice el fiscal o la fiscal tal, fulanito, me pidió el allanamiento y yo creo que lleva razón y por eso lo acojo, ahí no habría una fundamentación adecuada. Si yo llego y nada más describo los hechos que me está indicando el fiscal y no los analizo, tampoco habría una resolución fundada. Si yo nada más menciono la prueba, no habría una resolución fundada. Entonces ven que hay varios motivos que podrían invalidar un allanamiento: que no tenga fundamentación, que yo me meta en un lugar equivocado, que yo infrinja esa franja horaria, que el allanamiento se haya ordenado realizar entre las 6 y 6 y que yo llegue a hacer el allanamiento a las 9, 10 de la noche, o que haya empezado el allanamiento a las 2 de la tarde y a las 6 no haya terminado y siga. ¿Qué es lo que se debería hacer ahí? Si el juez está ahí, es autorizar que se prorrogue la realización del mismo en virtud de tratarse de un caso grave y urgente, y hay que fundamentarlo. Entonces vean que esta fundamentación que yo les, o esta indicación que yo les hacía acá, es muy importante también. Vean lo que dice el 193 párrafo final. Cuando se trata de un caso grave y urgente y el allanamiento o se extiende más allá de las 18 horas o se debe realizar fuera de esa franja horaria, debe de haber una fundamentación, podríamos llamarla reforzada. Tiene que justificarse porque estamos frente a una situación grave y urgente. ¿Me siguen, jóvenes? Sí. Profe, ¿podría volver a poner el 195, por favor? Claro, con gusto. De esas, aparte del inciso B, las demás son convalidables. Vamos a ver, el A sí, porque si fuera, digamos, un tema de un error del funcionario en el nombre, etcétera, se podría convalidar. El procedimiento también. El nombre de la autoridad que habrá de practicar el registro, en el caso de que la diligencia se delegue en el ministerio por proceder conforme, podría tratarse de un error material. Yo creo que el único que,
digamos, el A y el C sí, pero el D no, porque la hora y fecha en que va a practicarse la diligencia no. Si, en eso sí hay que ser también bastante estricto, ¿verdad? Porque si yo digo el allanamiento se va a realizar mañana, a las 10 de la mañana, yo no puedo llegar a hacerlo entre 15 días o en diciembre, ¿verdad? Sino que hay que realizarlo en la fecha y la hora que se indica. Profe, otra pregunta. Claro. Si el juez está acompañado de algún otro funcionario, igual es válido. Él es el que tiene que hacerlo, aunque le ayuden otros funcionarios. Que me dio la duda cuando nos puso el caso de que estaba acompañado, era el Ministerio Público o algo así. No, digamos, el allanamiento, cuando el juez es el que lo realiza, es decir, cuando él está presente, normalmente debería estar presente también el fiscal de la causa y los policías judiciales requeridos, ¿verdad? Puede ser que sea un caso violento, entonces tengan que llevar protección, chalecos antibalas y todo. Pero además, recuerden que aquí hay un tema muy importante, que dicha que lo menciona Jimena, porque es importante traerlo a colación. Además de eso, podría ser necesario, dependiendo del caso que se trate, que se lleven peritos oficiales para que realicen las pericias. Pensemos, por ejemplo, un caso, digamos, muy puntual. Imaginémonos que digamos, unos vecinos se enteran que en una casa aparentemente hay una persona fallecida. ¿De acuerdo? Entonces, se ordena el allanamiento, el ingreso, digamos, al lugar, se ordena el registro y el secuestro. En ese caso, vean que es un acto complejo porque no solo estaríamos hablando de un allanamiento, de un registro y de un secuestro, sino que también habría que hacer esto que está acá. Habría que levantar el cadáver, ¿verdad? Y tratar de identificarlo. Entonces, vean lo que dicen. Alguien que me ayude tal vez a leerse ese 191. Yo lo puedo leer. Gracias. Ok. Artículo 191, levantamiento e identificación de cadáveres. En los casos de muerte violenta o cuando se sospeche que una persona falleció a consecuencia de un delito, el juez deberá practicar una inspección en el lugar de los hechos, disponer el levantamiento del cadáver y el peritaje correspondiente para establecer la causa y la manera de la muerte. La identificación del cadáver se efectuará por cualquier medio técnico y, si no es posible, por medio de testigos. Si por los medios indicados no se obtiene la identificación y su estado lo permite, el cadáver se expondrá al público por un tiempo prudencial en la morgue del Departamento de Medicina Legal, a fin de que quien posea datos que puedan contribuir al reconocimiento se los comunique al juez. No sé si lograron detectar ahí, la norma hace una referencia también al tema de la pericia, ¿verdad? Vean lo que es el párrafo primero. En los casos de muerte violenta, cuando se sospecha que una persona falleció a consecuencia de un delito, el juez deberá practicar una inspección, disponerle y el peritaje correspondiente para establecer la causa y la manera de la muerte. Estos temas que ustedes están analizando, que espero que los estén motivando mucho a seguir aprendiendo y conociendo de toda esta materia tan apasionante. Bueno, cuando el juez va a ingresar a ese lugar, tiene que hacer esto, tiene que hacer una inspección, que ya vimos también que la inspección, ¿verdad? Puede ser de cosas, lugares, personas. Tiene que hacer una inspección, detallar qué es lo que se encuentra, digamos, qué rasgos visibles observa él en ese cadáver, pero además hacerse acompañar de todos los peritos correspondientes del OIJ. Entonces ahí puede entrar un contingente de personas enorme donde pueden llevar perros para que huela, para ver si hay manchas de sangre en otros lugares, pruebas de luminol, llevan peritos para que detecten si hay restos de sangre de otra persona, ADN, temas de si puede haber semen, si pueden haber prendas, en fin, un montón de temas ahí relevantes que podrían ayudar a determinar quién es la persona, digamos, que cometió el delito en caso de que estuviéramos un delito, ¿verdad? Podría ser que también se logre determinar después de realizar la autopsia de que la persona estaba en la casa comiendo, se le atragantó un pedazo de carne y se murió ahí, ¿verdad? Entonces, de ahí ya si se logra determinar la causa de la muerte, de que fue una situación absolutamente involuntaria, etcétera, así sería.
Les comento, yo les había dicho que en un curso que daban antes de medicina legal, el doctor que lo impartía se llamaba, yo creo que ya falleció, Héctor Vargas Alvarado, y en aquella ocasión, bueno, antes la morgue judicial estaba ubicada en el edificio de la OIJ, es el edificio del centro, ¿verdad? Y estaba muy cerca de donde está actualmente la soda, ¿verdad? Entonces a veces, imagínense, ¿verdad? La morgue con esos olores que se expulsan a la par de la soda no era como el lugar más conveniente, ¿verdad? Pero yo recuerdo que dentro de ese curso lo llevaban a uno, le daban una visita a la morgue, ¿verdad? Yo creo que yo en ese momento fue cuando me di cuenta que yo a medicina no me podía dedicar porque para eso hay que tener, digamos, una cierta vocación y otros recursos, digamos, que yo no tengo. Entraba a la morgue, obviamente una visita asistida, y ahí estaban los cadáveres donde les estaban haciendo las autopsias, ¿verdad? O sea, un escenario realmente impactante, ¿verdad? Y recuerdo que una de las personas que estaba muerta ahí, por eso fue que les traje a colación ese ejemplo, estaba la persona comiéndose un pedazo de carne, se le quedó atascada en la garganta y falleció asfixiada. Entonces, en esos casos, digamos, al hacer la autopsia, y si se logra determinar que esa fue la causa de la muerte, pues ya uno podría pensar en principio, ¿verdad?, con bastante razonabilidad de que no se trata de un hecho delictivo. Pero en fin, vean que es amplísima la cantidad de temas que podrían ahí analizarse, ¿verdad? Por ejemplo, si se sospecha, digamos, de que un examen de toxicología, en fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, y aquí es muy interesante porque lo que dice, vean que todo esto, digamos, tiene un gran valor probatorio, porque probablemente la prueba más exacta que se puede alcanzar acá es la prueba, digamos, es la prueba científica, porque es prueba basada en el método científico, en exámenes científicos, y por ejemplo la prueba de ADN tiene un nivel de certeza del 99.9%, ¿verdad? O sea, las posibilidades de un error son como una en 20 millones, o sea, es bajísima la posibilidad de error. Y en ese sentido, vean que la prueba científica es la que uno podría pensar que es la que habla o la que le permite a la víctima, digamos, ¿cómo se los digo? Digamos, es la que permitiría, digamos, como comunicarse con los investigadores para realmente saber qué fue lo que pasó. El otro día me llamó mucho la atención porque estaba viendo uno de esos programas de Investigation Discovery. Yo no soy muy fanático de ver eso, pero mi esposa le encanta, entonces a veces yo llego a la casa y no me queda otra que verlos. Era el caso de un señor, creo que era él venía creo que de Vietnam, tuvo una vida bastante convulsa, llega a Estados Unidos, hace esta película, participó en la película no me acuerdo ahorita el nombre, de Fields, ahorita me acuerdo el dato. Él llega un día a la casa y aparece muerto. Entonces entrevistan al policía y él dice que él atendía estos casos, él casi como que quería pedirle, digamos, a la víctima, mire, hábleme de qué fue lo que pasó, digamos, y la forma de hablarle a él era por medio de la prueba científica, es decir, era la prueba científica la que podía ayudar a descubrir qué era lo que había pasado. Es un caso muy interesante porque las pertenencias que él portaba no las tenía, pero en la parte de atrás del carro andaba en efectivo como $3,000. Entonces le roban, creo que era un collar y un reloj, pero no le roban el dinero. Entonces decía el policía, no entiendo por qué le roban una parte, lo que era más fácil de robarse, menos posible de rastrear, que era el dinero, no se lo roban. Bueno, al final lograron detectar que lamentablemente fue que llegaron a robarle, lo puso resistencia, le dispararon y en ese momento iba llegando alguien y tuvieron que salir corriendo los asaltantes. Pero eso es lo interesante de la prueba científica, ¿verdad? Que es la que nos permite llegar a determinar quién podría ser el responsable del hecho, ¿verdad? Y es una prueba que muchas veces, digamos,
es prueba indiciaria, ¿verdad? Entonces hay que tener varias pruebas para poder llegar a una determinada definición. Hay una prueba muy interesante acá también que se le llama las huellas plantares. No sé si alguno de ustedes está investigando el tema dentro de lo que les pedí que investigaran. Si alguien lo está investigando, me dicen para no hacerle, ¿cómo le dicen ustedes? El spoiler. El spoiler, sí, así se llama. ¿Alguien la está investigando ese tema? No, ¿cómo? Un tema tan interesante, jóvenes. Interesantísimo. ¿A quién le suena esto de huellas plantares? Como las que le plantan a la gente. Profe, Como las huellas del pie, profe. Las huellas al caminar. Las huellas del pie, exactamente. Es interesante porque, bueno, tenemos también las huellas dactilares, digamos que son las de los dedos de las manos, que también tienen un amplio margen de seguridad, especialmente cuando hay, digamos, coincidencia creo que eran más de 7, 8 puntos. Pero las huellas plantares son las de los pies, ¿verdad? Entonces, podría ser que se logre hacer una identificación si la persona andaba descalza, se hace la comparación con el imputado para ver si hay coincidencia, pero también podría ser con el calzado. Es decir, el calzado, imaginémonos que si hay sangre, etcétera, la persona al caminar por esos lugares deja huellas. Entonces, esas huellas se pueden reconstruir y comparar, por ejemplo, con el calzado que estaba en la casa de habitación del imputado o con el calzado que el imputado portaba consigo mismo o vestía el día en que fue detenido. Y es una prueba también importante para efectos de identificar el presunto responsable. Entonces, como les digo, muchas de esas pruebas sería en este momento del levantamiento e identificación de cadáveres o en el allanamiento donde podrían o deberían más bien llevarse a cabo, porque recuerden, muchas de esas pruebas constituyen actos definitivos y reproducibles. Si yo no los hice en ese momento, se me fue la oportunidad. Primero, porque el transcurso del tiempo va deteriorando todo ese montón de aspectos o de restos biológicos que quedan. Se va deteriorando el cadáver. Los rastros van desapareciendo, se van alterando, modificando, ya sea por obra humana o por el transcurso del tiempo. Entonces, en esto, la prontitud y la rapidez en la realización de las pruebas fue un factor fundamental, ¿no? Bien, de nuevo, empiezo a hablar y me emociono, entonces les vuelvo a dar la palabra a ustedes para que pregunten cualquier duda que tengan, jóvenes. Profe, yo tengo más dudas, pero no sé si algún otro compañero quiere preguntar. Perfecto, ¿alguien más que quiera preguntar, jóvenes? De las presentaciones que les pasé, ¿tienen alguna duda, inquietud? ¿Vieron el tema de la inspección? Profe, esa era mi pregunta con la investigación corporal, perdón. Usted menciona 3, el cacheo, la inspección corporal, la requisa, la intervención corporal leve y la grave. ¿Usted podría darme tal vez una definición de cacheo, de inspección corporal y lo que implica una intervención leve y una grave? Claro, claro, con todo gusto. Vamos a ver, jóvenes, antes de darle respuesta a Jimena, yo quería preguntarles a ustedes si a ustedes esa palabra cacheo se les hace familiar. Como un Spanglish. Pues sí, podría ser. Sí, yo pensé lo mismo. Digamos que casi que todos ustedes han sido objeto de cacheos en su vida. Para darles una pista adicional. Como en las entradas de los conciertos, profe. Exactamente. Que es como por encima. Esa es digamos, el ejemplo paradigmático del cacheo.
es entradas en los conciertos, en algunos bares, no sé si en la calle La Amargura, en algunos lugares la practicarán, pero es esa inspección, digamos, o ese registro, llamémoslo así, o esa revisión sumamente superficial que se hace sobre la ropa de las personas, ¿verdad? Entonces, esa clasificación, Jimena, de la que usted habla, es relevante porque va de menos a más. El cacheo lo puede realizar en principio cualquier persona, ¿verdad? Yo me someto voluntariamente al cacheo. Entonces, el cacheo sería, digamos, la medida que produce una menor injerencia en el ámbito de la intimidad, y tendríamos la de mayor gravedad o mayor injerencia sería la intervención corporal grave, que podría ser, por ejemplo, hacer una inspección en el ano de una persona para determinar si porta droga. Yo creo que esos dos ejemplos nos logran ver, digamos, la gran diferencia que hay entre algo muy superficial y una intervención corporal grave, como sería, digamos, esta de detectar si una persona porta droga en el ano, en la vagina, etc. Entonces, vean que esto es importante porque el código no siempre lo logra, pero el código trata de establecer, digamos, o la lógica de la que uno pensaría que parte el código es que a mayor injerencia en el derecho fundamental, mayor necesidad de que intervenga un juez ordenando la medida y mayores resguardos correlativos deben de estar presentes. Entonces, en el cacheo, como les digo, no necesita una orden de un juez, de un fiscal, nada, y no tiene que hacerse delante de testigos, etc. Si pasamos, por ejemplo, a la requisa, vean lo que dice la requisa. Alguien tal vez que me ayude a leerla para que veamos ya la requisa. Es un plus respecto del cacheo, pero es menos que una intervención corporal leve. Entonces, vean, digamos que ya ahí se toman algunas previsiones adicionales. ¿Cuáles podrían ser, jóvenes? Ahí alguien tal vez... Paulina, ¿usted me ayuda con la lectura? Profe, ¿está compartiendo pantalla? Ay, de claro, imagínese, si no la comparto está difícil, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Todo Sí, porfa. Ok. Artículo 89, requisa. El juez, el fiscal o la policía podrán realizar la requisa personal siempre que haya motivos suficientes para presumir que alguien oculta pertenencias entre sus ropas o que lleva adherido a su cuerpo objetos relacionados con el delito. Antes de proceder a la requisa, deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándola a exhibirlo. La advertencia e inspección se realizará en presencia de un testigo, que no deberá tener vinculación con la policía. Las requisas se practicarán separadamente, respetando el pudor de las personas. Las requisas de mujeres las harán otras mujeres. Se elaborará un acta que podrá ser incorporada al juicio por lectura. ¿Qué observan ustedes o qué les llama la atención de esa norma, jóvenes? Y bueno, esto tiene que ver con el caso que les planteé, ¿verdad? Sí, donde los policías, yo lo que puse, profe, en ese caso fue que los policías, ¿verdad? Evadieron el tema de indicar que estaban buscando un objeto o de que tenían una sospecha. O sea, lo primero es que omitieron esto, advertir la persona. Ajá, y además, ¿qué otro elemento vieron en ese caso? Ya una vez que ustedes analizan la norma de la requisa, ¿sienten que faltó algo más o solamente eso? Debe haber un testigo también, ajeno a la policía. El tema del testigo, sin embargo, ese tema del testigo es importante porque, que menciona Jimena, dentro de los criterios uniformadores, revísense ahí el tema del testigo. Y lo comentamos, por favor, el próximo viernes, porque el tema ese del testigo ha sido muy discutido, si afecta, digamos, la validez del acto el que no haya testigo, ¿verdad? Y el tema del acta, profe. ¿Perdón?
Y el tema del acta, creo que tampoco lo habían hecho en el caso. El tema del acta, pero ¿qué más, jóvenes? Hay un elemento fundamental que estos señores obviaron. ¿En relación con un delito? ¿Perdón? Que estuviera relacionado con un delito. Más que estuviera relacionado a esta primera parte, es decir, que haya motivos suficientes para presumir que oculta pertenencias entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el delito. Es decir, la Sala Constitucional también ha sido muy exigente en esto, por ejemplo, cuando hacen los famosos retenes, ustedes han visto, ¿verdad? Que son retenes, digamos, aleatorios y paran a quien se les ocurre. Es decir, lo que ha dicho la Sala Cuarta, miren, se pueden hacer, pero tienen que ser, digamos, atendiendo principios de razonabilidad, etcétera. Tienen que haber realmente razones para tener un determinado vehículo. Y si además de eso yo voy a hacer una requisa, tienen que haber estos motivos. Es decir, la requisa no es algo antojadizo, no es una decisión arbitraria del policía o del fiscal de que voy a requisar, perdonen el francés, porque me da la gana, porque se me ocurrió, porque me cayó mal o porque hoy me enojé con mi esposa y al primero que vea lo voy a requisar. Es decir, no es así, sino que... En teoría, profe. ¿Ah? En teoría. Sí, en la práctica yo sé que se incumple muchísimo esto, ¿verdad? Y se cometen abusos, pero lo que es la norma es que hay que cumplir con este procedimiento, es decir, hay que seguir estos preceptos y deben de cumplirse con lo mismo. Vean que esto también supone el tema del testigo. ¿Por qué? Por esa misma razón, Ronald, por los abusos que se dan en esta materia. Entonces, lo recomendable es contar con el testigo, que no debe tener vinculación con la policía. Las requisas se practican separadamente. Vean que aquí hay otro tema importante, respetando el pudor, requisas de mujeres las hacen las mujeres y se elabora un acta. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con separadamente? De que se hace uno por uno, es decir, no es meterlos a todos, que los que se van a requisar en un cuarto y ese requisa. Bueno, separadamente va a la parte respetando el pudor. Exacto. Y creo, Jimena, que lo otro que usted mencionaba era la intervención corporal grave y la leve, ¿verdad? También el número 2 es la inspección corporal, entre el cacheo y la requisa. Sí, la inspección corporal es precisamente... Profe, una pregunta. En la requisa sí, claro, cuentan cuénteme. las pertenencias que, por ejemplo, pueda tener en un bolso la persona, Exacto. en el vehículo, etcétera. Bueno, en el vehículo recuerden que hay un tema, hay una regulación específica, ¿verdad? Que ustedes probablemente lo vieron ahí porque el registro del vehículo tiene una regulación que es esta del 190, ¿verdad? Vean que aquí la crítica que hace es que el vehículo se entiende, digamos, que está también protegido por la intimidad de la persona, ¿verdad? Y ahí ha habido, digamos, posiciones de la sala que no han sido muy correctas porque en algún momento se dijo no debería ser correcto ni que el fiscal y mucho menos la policía puedan hacer un registro de un vehículo. Esto, por otro lado, atentaría contra la práctica, ¿verdad? Porque imagínense que para hacer cada registro tiene que haber una orden de un juez. En la práctica, digamos, afectaría mucho la efectividad de la medida. Entonces la sala, de una posición política, dijo no hay problema en que el fiscal y la policía lo hagan, pero esta es la norma, digamos, que se rige por el tema del registro del vehículo. Pero sí, María Paula, el tema de la requisa incluye revisar maletines, maletas, etcétera, que porte la persona. Gracias. Con gusto. Esto que decía Jimena es importante porque ¿cuál creen ustedes que sea la diferencia entre la requisa y la inspección? Profe, tal vez que no haya algún motivo suficiente de sospecha, no sé. No, porque hablábamos que vamos en orden de menor a mayor, ¿verdad? Dijimos que la primera es el cacheo, luego está la requisa, luego está la inspección, intervención corporal leve y luego la grave. Entonces, para la inspección... Tal vez la intensidad de la búsqueda que se haga. Exactamente, la intensidad de la búsqueda. ¿Y en qué sentido, Ronald? Digamos, ¿en qué variaría la intensidad en la inspección? Ok, poniendo el ejemplo del registro de vehículos, la requisa me parece que sería nada más una inspección ocular simple
y ¿cuál era la otra? El registro, tal vez ya correr asientos, levantar bultos, no sé, tal vez un poco más metiendo mano, más corriendo cosas, más a profundidad, como ver qué oculta. Sí, ahí usted está diferenciando, Ronald, entre la inspección ocular y el registro de vehículos, que esa observación es correcta, es decir, vean qué interesante, porque entre la inspección ocular y el registro de vehículos hay una diferencia de mayor a menor. La inspección es más superficial, el registro de vehículos es más invasivo, porque yo puedo ingresar, como dice Ronald, correr asientos, abrir guanteras, abrir la cajuela, etc. La inspección ocular es más de lo que se observa superficialmente. Ahora bien, la pregunta más bien era la diferencia entre la requisa y la inspección corporal, es decir, estamos hablando de un ser humano. ¿Cuál sería más invasiva y qué implicaría más una respecto a la otra? Profe, yo creo que requisa es más invasiva, utilizando el concepto. Más invasiva que la inspección corporal. Ajá. ¿Alguien con voto salvado? Profe, pero es que la inspección, yo entendí que era mayor, que contemplaba a la persona como objeto de prueba. Entonces, como objeto de prueba puede ser las pruebas de sangre para ver si tiene alcohol, me parece, quizás. No necesariamente, ¿verdad? Porque la inspección corporal, ¿a qué les suena a ustedes el nombre inspección corporal? ¿A qué les suena, digamos? ¿En qué consiste? Yo lo veo como una revisión, profe, tal vez de cosas que se puedan observar o analizar simplemente con los sentidos. Ok, les voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Esa inspección corporal se podrá realizar, por ejemplo, debajo de las ropas? Profe, yo sigo pensando en los que cargan la droga. Profe. Yo acabo de pensar tal vez en una cicatriz, un tatuaje. Exactamente, ese es el ejemplo, digamos, que les iba a poner. Imaginémonos que un imputado o una imputada lleva una cicatriz, un tatuaje, perdonen el francés, en un glúteo. Iba a decir una nalga, pues nalga suena más feo, en un glúteo. Digamos, y tengo que hacer la inspección corporal, ¿cuál será más invasiva, la inspección o el registro o la requisa? La inspección. La inspección. Pues claramente la inspección es más invasiva porque permite llegar incluso a ver a la persona sin ropa. ¿Qué cosa más invasiva que lo vea uno un tercero desconocido que no tiene nada que ver con uno, que lo vea como Dios lo trajo uno al mundo? ¿Verdad? Entonces, la inspección corporal es definitivamente más invasiva. Precisamente, vean qué interesante, porque aquí el legislador sí guardó alguna lógica. ¿Qué habíamos dicho de la requisa? ¿Quiénes la pueden practicar? El fiscal o los policías. ¿Y quién más? Policía o fiscal, profe. El que puede lo más, puede lo menos. El juez. Y el juez. En el caso de la inspección corporal que tenemos aquí, ¿la pueden realizar los policías? No. Juez, fiscal o perito. El perito, pero acompañando a alguno de ellos, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, porque ya eso es un indicio de que esta medida es más gravosa que la requisa. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Yo he visto, no sé específicamente en el caso de Costa Rica, pero sí, hay una serie en Netflix ahí que es como de cárceles del mundo, ¿verdad? Entonces yo he visto que en varias de esas como que las personas cuando entran como que se tienen que desnudar, hacer un chequeo. Eso sería como una inspección corporal. Bueno, en realidad no necesariamente, porque yo ahí no he visto, digamos, como que haya un juez o un fiscal que la ordene, ¿verdad? Ahí es más que todo como una medida administrativa penitenciaria para asegurarse primero de que no portan nada
en sus cavidades y además para fines de seguridad de los demás internos, pero digamos, uno podría pensar que es como el símil de la inspección, pero esta es ya más en el ámbito penitenciario en virtud de reglamentaciones de los... Profe, era que yo cuando estaba viendo lo de este caso que usted nos puso, encontré una referencia que se hace a las inspecciones que se les hacen a las personas al ingresar a los recintos penitenciarios. La perdí, ya no me acuerdo dónde la dejé, pero sí hacía referencia a tipo y las necesidades que, digamos, justificaban por qué las personas tenían que ingresar a los recintos y qué tipo de inspecciones o qué tipo de requisas se le podrían realizar a ellos, a sus ropas, a sus objetos y a las pertenencias como claro, pero cosas así. Ahí es más que todo por un tema de seguridad, ¿verdad? No es tanto para... Estas medidas, estos medios de prueba, recuerden que es para efectos de la comprobación del delito, ¿verdad? Estas otras que se dan en las cárceles no es para eso, ya se supone que ya cuando está el hombre entrando, la mujer, ya el delito lo cometió o no, pero ya no es un tema relacionado con el delito, sino una medida administrativa para prevenir que se den delitos. Yo le digo, profe, más bien, perdón, es que no lo especifique, era por las visitas, o sea, que un familiar llegue a visitar a una persona que ya esté... ya. Sí. Visitas, bueno, la ley es igual, el tema de las visitas, toda esa inspección y revisión que se hace de los víveres y todo eso es para lo mismo, para evitar que ingresen droga, que ingresen armas, bueno, en nuestro país que ingresen celulares, ¿verdad? Que pareciera que ahí en la reforma tienen una subsidiaria de la Huawei, ¿verdad? Pero esa es la razón por la cual se hace ahí esa revisión. Para evitar el ingreso de los activos de los call centers, profe. Exactamente. Ustedes vieron una vez un video de un hueco que destaparon en la reforma que era impresionante la cantidad de celulares, cargadores, tarjetas, droga, bueno, impresionante la cantidad de teléfonos que van ahí y el daño que se hace, digamos, de estafas y otros por medio de esa actividad ilícita, ¿verdad? Y por más que se ha tratado de contener el tema y de evitar cómo limitar la señal, no se ha logrado, ¿verdad? Lo cual me parece que es como el Estado en jaque, ¿verdad? Maniatado para resolver una situación tan grave como esa. Vean que acá en la inspección también hay un tema importante y es que al acto puede asistir una persona de confianza del examinado quien será advertido previamente tal derecho. Si es preciso, la inspección puede practicarse con el auxilio de peritos, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Si tenemos determinadas características que interesa dejarlas constando, puede llevarse un perito fotográfico, puede llevarse a un perito, pensemos por ejemplo que se sospecha que esa persona tiene lesiones que le produjo la víctima. Entonces vean qué importante documentar eso. Podría ser importante hasta recoger muestras de ADN que hayan quedado ahí recopiladas, ¿verdad? Entonces ahí el hecho de que aquí se mencione peritos jóvenes no es casualidad, no es que el legislador quería, digamos, ponerlo por ponerlo, es porque realmente en muchas inspecciones corporales el auxilio de peritos es fundamental. Igual por lo mismo, puede ser que si no se aprovecha esa ocasión, ya después va a ser tarde, ¿verdad? Entonces hay que ser oportuno en eso. Muy importante es que vean que el 188 permite la inspección para otras personas, es decir, podría ser importante hacer una inspección de testigos sobre la víctima. Pero en esos casos, como se trata de personas que no están como sospechosas del proceso, vean que exige que se trate de una sospecha grave y fundada o de un tema de absoluta necesidad, es decir, que no haya otra alternativa más que acudir a esto. ¿De acuerdo, jóvenes? Y última pregunta, Jimena, la intervención corporal leve y grave era la que hemos visto que está en el 88. El 88, párrafo primero, es la grave y el párrafo segundo es la leve. Y esa diferencia va a depender de nuevo de la medida de la intensidad.
vean que los ejemplos que se ponen en el 88, párrafo segundo, suponen digamos, una injerencia leve, digamos, en la corporeidad de la persona. Por ejemplo, un corte de uña, un cabello. Sí, son cuestiones cotidianas que hacemos muchas veces y que no significan una mayor injerencia en la corporeidad. Y también vean que en este caso, nada más para recordarles, tenemos una diferencia, y es que la grave, que es esta del párrafo primero, la realiza el tribunal, la leve la realiza o la puede realizar el Ministerio Público. Entonces vean que de nuevo, un indicio de cuán grave o leve es la medida va a depender de qué personas están autorizadas o qué personas están legitimadas para autorizar la medida. ¿Estamos, jóvenes? Profe, última pregunta. No se preocupe, mira, yo puedo seguir hasta medianoche. Yo creo que todos sus compañeros van a estar felices de que sigamos hasta medianoche. Profe, con el 203, cuando las partes objetan las medidas del policía o el Ministerio Público, ¿el tribunal puede anular lo que hicieron o cómo funciona eso? Sí, vamos a ver, dice, las partes podrán objetar ante el tribunal las medidas que adopte la policía o el ministerio con base en las facultades a que se refiere este apartado. Vean que al decir este apartado está contemplando todo lo del título segundo, ¿verdad? El tribunal resolverá en definitiva lo que corresponda sin recurso alguno. Vamos a ver, podría ser a priori o a posteriori. Es decir, si se trata de una de estas pruebas que el fiscal ordena, vean que es objetar lo que ordena el fiscal o la policía, ¿verdad? No es que yo voy a ir donde el juez para objetar lo que otro juez dijo, ¿verdad? Sino lo que la policía o el Ministerio Público, las medidas que tomen. Entonces puede ser algo que ya pasó o algo que va a pasar. Entonces yo podría decir, pues, por ejemplo, pensemos que yo soy la parte querellante y quieren hacerle una inspección corporal a mi representado. Entonces yo me pongo diciendo, mire, la medida no es necesaria, no hay motivos para hacerla, entonces le planteo la objeción al juez y el juez resuelve al final si la medida prospera o no. Pero también la podría hacer a posteriori, ¿verdad? Y esa a posteriori es extensiva, digamos, a todas las demás pruebas, ¿verdad? Yo podría en cualquier momento objetar una prueba, por ejemplo, porque no cumplió con determinadas formalidades y por lo tanto es prueba ilícita, ¿verdad? Gracias, profe. Con gusto. Jóvenes, hablen hoy o hablen en el examen. Profe, ¿cuándo era el examen? Está muy preocupado usted por el examen, ¿verdad, Paulina? Vamos a ver. Pero estoy preocupada por el trabajo de mañana, para serle sincera. No, ¿cómo? Yo creí que ya con esa semana que les había dado ya me iba a decir, profesor, ya hicimos casi una tesina. Profesor, hoy llamé ahí a Ciencias Forenses a preguntar. Me dijeron que mandara un correo y mandé el correo, pero no me han contestado. No le han contestado, qué torta, ¿no? Profe, yo le puedo preguntar si mi tema, usted de casualidad sabe si se hace algo en el país, porque yo busqué y no encontré nada, la verdad. Claro, lo que pasa es que lo que me preocupa, Paulina, es que tengo entendido que era para mañana, ¿verdad? Sí, sí. Entonces lo que no sé es si ya estará más bien un poco a destiempo, ¿no? Pero cuando guste. Es que lo que yo estoy analizando es lo del análisis de los patrones de las manchas de sangre, que en inglés es como BPA, de Blood Stain Pattern Analysis. Yo busqué como en Costa Rica y la verdad no encontré. No sé si usted conoce algo de que se haga aquí en el país. Sí se hace, claro. Ah, bueno, ok. Bueno, si no, mañana vuelvo a llamar temprano. Perfecto. Sí, aquí tengo el examen parcial, jóvenes, lo tenemos el 30 de octubre, es decir, dentro de aproximadamente 24 días, a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Ok. ¿Y son? Viernes 30 de octubre. ¿De acuerdo? ¿Son casos, profe?
el formato. Sí, van a ser casos, tal vez una pregunta teórica, no sé, y recuerden que va a existir posibilidad de hacerlo en parejas, ¿verdad? Ahora bien, lo que es importante es que recuerden que de acuerdo con la directriz de la Vicerrectoría de Docencia, durante el examen deben de tener prendidas las cámaras, ¿verdad? Entonces traten de tomar las previsiones para cumplir con eso. Y lo que no sé es cómo van a hacer ustedes, digamos, para comunicarse con sus compañeros, porque imagino que lo van a hacer también a distancia, ¿verdad? Van a estar comunicándose. ¿Qué, por WhatsApp, por teléfono o cómo? Profe, una pregunta. El formato va a ser, yo creo que lo acaban de preguntar, pero no escuché bien porque me perdí con lo de la cámara. ¿El formato va a ser igual al del semestre pasado? Sí, muy bien, muy similar. Ok. A ver si, nada más, el examen va a ser durante el tiempo que tenemos disponible para la lección. Exacto. Y tenemos que estar conectados con la cámara encendida a Zoom. Exacto. Me imagino que ustedes, para efectos de hacer, digamos, de comunicarse con la persona que van a hacer el examen, me imagino que lo van a hacer por medio de teléfono o de WhatsApp, o ¿cuál mecanismo han pensado utilizar? Profe, no sé, es que, digamos, yo me pongo a pensar, bueno, primero como para ir descartando, para ir viendo cuál es el objetivo de que estemos conectados a Zoom, digamos, con la cámara encendida. Porque y puede ser incómodo, digamos, si por ejemplo yo tengo que comunicarme con X aquí en el grupo y tengo la cámara encendida. Me imagino que debe ser no sé, Ronald, en realidad no me lo he preguntado, pero lo que podemos hacer es la próxima lección. Voy a buscar la directriz y la comentamos, pero... Profe, yo lo que hice en un curso fue que nos conectamos a un Zoom y encendimos las cámaras, pero todos teníamos los micrófonos apagados. Entonces, por ejemplo, como eran grupos, yo estaba en llamada con mi grupo y me comunicaba con ellos por llamada mientras hacíamos el examen en grupo. Entonces nadie escuchaba nuestra conversación, pero así veía que éramos nosotras las que estábamos haciendo el examen en ese caso. Perdón, Mariana, es que se me fue el internet. ¿Qué me decían? Que nosotras, el semestre pasado tuvimos que hacer un examen en grupos, pero teníamos que conectarnos a un Zoom y teníamos que tener la cámara encendida. Entonces lo que teníamos era que podíamos apagar el micrófono y nos podíamos llamar por WhatsApp, por lo que sea, para hacer el examen con el grupo de uno. Y entonces eso fue lo que hicimos. Yo creo que esa podría ser, digamos, la opción, ¿verdad? Porque el otro día me decían que cuando con esta herramienta de que se pueden separar en grupos, se puede hacer automático o manual. Entonces tal vez yo lo que les pediría es que de previo al examen ustedes me pasen el detalle. Entonces me digan, por ejemplo, Celine lo va a hacer con Fiorella. Entonces, a la hora de yo separar los grupos, yo le digo a Zoom que separe un grupo a Celine y a Fiorella. Entonces, en cada subgrupo es donde van a estar las personas con la cámara prendida. Entonces, digamos, técnicamente incluso, Ronald, ni siquiera es que van a estar todo el mundo viendo las cámaras de todos, sino que nada más van a estar visibles para el monitor. Sí, no lo decía tal vez por eso, profe, sino, digamos, me imagino que se quiere generar como el dato de que soy yo quien está haciendo mi examen. No sé, como buscando el objetivo de la cámara encendida. Ahora, ¿cómo le queda a usted la grabación cuando usted lo separa en grupos? Me imagino que la grabación es lo que va a hacer en este caso, lo que se busca. Eso de los grupos a mí me parece súper bien, porque si no, es que algunos usamos el mismo dispositivo, entonces no podemos llamar por WhatsApp y al mismo tiempo el curso, porque si no lo tendré que poner el otro. Lo que sí creo que valió la pena es que, digamos, como es un tiempo relativamente limitado, lo que podríamos intentar es ese día, si ustedes pueden, digamos, yo no sé si ese viernes, por lo menos los que puedan, tratar de ingresar unos minutos antes, porque como este tema de dividirlos en grupos va a tomar algún tiempo, y si yo empiezo a hacer eso a las 6 en punto, voy a ir terminando de dividirlos como a las 6:10, 6:15, entonces ya me van a decir, profe, nos quitó tiempo, ¿verdad? Danos un poquito más de tiempo. Profe, aún así quedan como 3 semanas. Estamos en pandemia, entonces al final se puede atrasar un poco el tema. Ahora, lo que sí les iba a recomendar, que es muy importante, jóvenes,
es que recuerden una regla de oro en estos exámenes, es el manejo del tiempo. Al estar en parejas, eso representa una ventaja, pero también, de ahí, si ustedes se emocionan hablando con el compañero o la compañera y tienen ahí galletas y café y todo, y se ponen a hablar y filosofar de un montón de temas, de cuando se dieron cuenta se les pasaron las 2 horas, ¿verdad? Entonces, tienen que tomar en cuenta la previsión del tiempo, y mi recomendación siempre ha sido distribuyan el tiempo. Si son, no sé, 8 casos, son tantos minutos por cada caso. Y lo que pueden hacer es distribuirse el tiempo también de manera tal que digan, bueno, que vos contestás los primeros 4 y yo los otros 4. Entonces, cada uno se encarga de contestar los casos de manera diferente. Primera recomendación. Segunda recomendación, recuerden que es importante fundamental la respuesta. No es nada más llegar a decir, el caso se resuelve así, y listo, chao, nos vimos. No, hay que decir, se resuelve así con base en tal cosa, con base en la norma tal, y dar una justificación de por qué están resolviendo el asunto de determinada manera. Y creo que era eso. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos, o preferiblemente, indicarle con quién vamos a hacer el examen. Ah, sí, claro. Para en el momento nada más que usted los sepa cómo dividirlos y ya empezar ahí. Exactamente. Lo ideal es que ustedes me indiquen con anticipación, lo pueden ir haciendo desde ahora si quieren, para yo ir montando la lista. Entonces me indiquen quién va a ser su pareja de examen y para que el día, digamos, del examen no vaya a ser que ustedes me digan, profesor, yo hasta ahora le voy a decir, entonces eso podría complicar también el tema de la división de los grupos. Entonces, lo ideal es que mínimo ese mismo día, temprano, me manden quién va a ser y les pregunto a todos, ¿ese viernes tienen clase antes de las 6 de la tarde? Y habrá posibilidad de que le digan al profesor de que si pueden salir unos 10, 15 minutos antes para poder ir uniéndonos a los grupos. Yo tengo administrativo, pero ese profe casi siempre como que turna la clase asincrónica, entonces le podríamos preguntar. No, bueno, por dicha es eso, yo creí que me iba a decir, pero casi nunca llega, entonces si era ese el supuesto no hay problema porque si casi nunca llega puede ser que ese día no llegue. Pero perfecto, más bien si ustedes pueden ir hablándolo con los profesores o la misma semana, digamos el martes, le hacen ver el tema, enhorabuena. Y recuerden que la idea va a ser subir el examen por mediación virtual, ¿verdad? Entonces, en mediación virtual se les abre el examen, queda disponible a la hora en punto y digamos, a las 20:05 o 20:010 va a ser la fecha límite para subir el examen. Entonces, traten también de prever esa situación, ¿verdad? No vaya a ser que si se cierra a las 20:10, a las 29:50 estén tratando de mandar el examen, ¿verdad? Entonces, traten de mandarlo con tiempo para que suba bien, no haya problemas de conectividad, etc. Pero bueno, en fin, jóvenes, ya nos agarró un poco tarde. Pero última pregunta, ¿cada uno sube o uno por pareja? No, uno por pareja. Ah, bueno. Profe, tal vez, a modo de recomendación, puede abrir un foro en mediación para poner las parejas y ya le queda... Ah, perfecto. En el mismo lugar. Me parece buena idea. Excelente, Jimena. La vamos a designar encargada de temas informáticos ad hoc del curso. Bueno, jóvenes, que pasen muy buenas noches. Un gusto compartir con ustedes y nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe.